Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables, por favor, de tomar la Sagrada Escritura y abrirla, si usted es tan amable, en el libro de las Lamentaciones, por favor. En su capítulo 3, libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 24, por favor. 3 versículos del 22 al 24. ¿Ya lo tiene usted? Vamos entonces a dar lectura y después vamos a hacer una oración pidiendo del Señor de su gracia para este momento. Y dice de esta forma: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos dándote las gracias, Dios, por este momento que nos permites el poder venir a tu casa y reunirnos. Amado Dios, Señor, pedimos Señor, que bendiga, Señor, este momento, el cual también tu palabra va a ser expuesta. Dios, pedimos de tu bendición, de tu misericordia, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Dios, y podamos comprender, Señor, tu voluntad, Señor, hacia nosotros, Padre eterno, Señor. Habla, Dios, a nuestras vidas, Señor. Y, Señor, también te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, y que no nada más podamos ser esos hombres y esas mujeres que oyen tu palabra, sino que también podamos ser hacedores de ella, que tu palabra, Dios, penetre lo profundo de nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Así también delante de ti está mi vida, para que tú me ayudes, Señor, y derrames de tu gracia, Dios, que tu Espíritu, Señor, sea el que obre en esta hora, Dios, en este momento. Yo te doy muchas gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. En los desastres como incendios, temblores, inundaciones o también en los lugares donde pegan los huracanes, muchas casas terminan completamente destruidas, hermanos, ¿no? Completamente destruidas, y solamente quedan en pie algunas viviendas de forma sorprendente que pudieron resistir ante el embate de este tipo de catástrofes. Pero yo quisiera que en esta noche nosotros viéramos que nosotros, la iglesia, en medio de las adversidades de la vida, hermanos, como pueden ser los problemas, las enfermedades, las tribulaciones, etcétera, hermanos, nosotros permaneceremos en pie, y no por nuestras fuerzas, hermano, sino porque Dios es fiel. Y por lo tanto hoy vamos a considerar por medio de las Escrituras, en las adversidades Dios muestra su misericordia porque Él es fiel, hermanos. Entonces vamos a meditar en esta noche que en las adversidades Dios muestra su misericordia porque Él es fiel. Y este libro, el libro de las Lamentaciones, hermanos, fue escrito aproximadamente en el año 583 por el profeta Jeremías, antes de que fuera llevado de forma forzosa a Egipto. Y este libro, el libro de las Lamentaciones, hermanos, expresa la idea, nosotros lo podemos entender de clamores fuertes, que tienen que ver con el dolor o con las expresiones que se hacen ante el funeral de un familiar cercano. Y de esta misma manera el profeta Jeremías expresaba estos lamentos, que son estos cinco lamentos por la hermosa ciudad de Jerusalén, hermanos. En este libro del libro de las Lamentaciones, mantiene de una forma muy clara y viva la caída de Jerusalén, y a nosotros como creyentes nos enseña también a cómo enfrentar el sufrimiento, hermanos, ¿no? Entonces es importante que nosotros
veamos que, bueno, el capítulo último que acabamos de leer de Segundo de los Reyes es parte de este tiempo. Y bueno, el profeta Jeremías estuvo profetizando a la nación de Judá alrededor de 40 años, hermano, y advirtiéndoles del castigo que iba a venir a causa de su pecado, de su rebelión y de su idolatría, hermanos, y que iba a venir ese juicio venidero. Pero el pueblo de Israel, en su gran mayoría, en lugar de aceptar la profecía, las palabras que venían de Dios, bueno, se burlaron duramente del profeta Jeremías, hermanos. Sin embargo, hermanos, encontramos que el juicio de Dios llegó por medio de Nabucodonosor y de su ejército, el ejército de Babilonia, hermanos. Entonces encontramos que el enfoque principal de este libro de las Lamentaciones es el juicio de Dios. Y también tiene que ver el juicio de Dios, que es en respuesta al pecado de Judá. Pero también encontramos la esperanza y la compasión de Dios con respecto a su pueblo. Aún sabemos que el juicio de Dios es justo. Sin embargo, en medio de la justicia también encontramos la misericordia de Dios. Y así también encontramos en parte de la Escritura, en este libro de las Lamentaciones, hermanos, el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y encontramos en Jeremías 3, 48 y 49 con respecto a las lágrimas que eran derramadas sobre Jerusalén. Pero asimismo también encontramos la comparación o el símil con las lágrimas que nuestro Señor Jesucristo también derramó sobre la ciudad de Jerusalén, hermanos, y eso lo encontramos en San Mateo 23, 37 al 39, ¿no? Entonces encontramos que así como Jeremías oraba y clamaba y lloraba sobre la ciudad, porque en él sentía ese dolor, ese amor hacia la ciudad, pero también ese dolor a causa de la idolatría y del pecado, también encontramos a nuestro Señor Jesucristo expresando esas lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿no? Y encontramos esas lágrimas también derramadas de nuestro Señor Jesucristo. Así también, bueno, vamos a encontrar en este libro de las Lamentaciones, vamos a encontrar cinco lamentos que tienen que ver con el primero que tiene que ver con la devastación de Jerusalén, el segundo, el enojo del Señor, que es explicado el porqué del enojo del Señor. El tercer lamento es la tristeza de Jeremías, el cuarto lamento, la ira de Dios detallada, y el quinto lamento, las oraciones del remanente. Y es interesante porque en medio lo que nosotros encontramos en el libro de las Lamentaciones, bueno, ya es el resultado de todas las palabras y de todas las advertencias que iban a venir sobre Jerusalén, hermanos. Y entonces a Jeremías le toca ser un testigo ocular de todas las cosas que iban a suceder, de todo el castigo que iba a ser derramado sobre Jerusalén. Pero también, así como él, había un remanente, hermanos. Quedó un remanente. Usted recordará que muchos fueron llevados a Babilonia, otros fueron llevados a las provincias también de Babilonia, y otros se quedaron en Jerusalén. Bueno, pues Jeremías le tocó ser el testigo ocular de todo el juicio de Dios que iba a caer sobre Jerusalén. Pero no nada más a él, también había un remanente de hombres y mujeres que amaban al Señor. Pero en medio de ello, bueno, Jeremías podía expresar lo que mostramos y lo que leímos en el versículo 23 al 25, del 22 al 25, dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, hermanos. Y por ello vamos a considerar, hermanos, en el versículo 22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias. Y en la adversidad Dios muestra su misericordia porque Él es fiel, hermanos. ¿No? Entonces nosotros es lo que vamos a considerar en el punto número 1. En las advertencias Dios muestra su misericordia porque Él es fiel, como inclinándose hacia nosotros, hermanos. ¿Cómo es así? Bueno, misericordia, la palabra misericordia en algunos diccionarios quiere decir virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, ¿no? Y es lo que muchas veces el hombre, la mujer o el cristiano hace cuando ve una necesidad, por ejemplo, una persona en la calle, un anciano o un niño y está pidiendo ayuda. Bueno, uno es inclinado a poder ayudar a las personas con una moneda o a lo mejor con comida, con un pan, lo que uno pueda hacer. Bueno, a eso se refiere, dice. Pero también nosotros es importante que también entendamos que la palabra en hebreo también significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior, que tiene que ver con favorecer, conceder, tener bondad, clemencia y consolar. Fíjese usted lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 40 del 1 al 3. Dice: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, cuando entendemos la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso, la palabra de Dios nos está mostrando que Dios se inclina, podemos decir, se agacha, se inclina hacia nosotros para extender su mano, para ayudarnos, para favorecernos, hermanos, para que nosotros podamos ser consolados. Y eso es lo que decía el salmista: resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. Es diferente cuando usted puede inclinarse para ayudar a una persona necesitada, ¿no? Es diferente cuando Dios se inclina, pero para ayudarnos a nosotros. Por eso cuando decía es por la misericordia de Dios, ¿no? Está mostrando que nuestro Dios es un Dios misericordioso, pero no es un Dios misericordioso decirlo de título, sino que es un Dios que se inclina ¿a quién, hermanos? Hacia sus hijos, hacia su pueblo. Y podemos entender también de que hay una misericordia que es general para toda la creación, hermanos. Cuando vemos que el sol sale para justos e injustos, pero en este caso Dios se inclina para con su pueblo, para tener misericordia de él, para ayudarlo, hermanos. Y por eso en este caso Jeremías, que estaba en medio de una situación terrible en el cual el pueblo estaba siendo devastado, muchos habían muerto, muchos habían sido transportados, Jeremías decía: es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios, dice, que no somos consumidos. Fíjese usted en San Lucas 18, 38 al 41, voy a leer algunas partes. Dice, esta es una parte hermosa, porque ahí es cuando vemos también la misericordia de Dios en la persona plena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dio voces diciendo, ¿quién es esta persona? Es un ciego. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle así, y como llegó él, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que vea. Versículo siguiente dice: y luego vio, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Nuestro Señor Jesucristo se inclina, ¿no? Oye la voz de aquel hombre que dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, el Señor se detiene, y ¿qué es lo que hace? Tiene misericordia de él. Se detiene, oye, lo manda a traer, hermanos. Y es derramada sanidad, no nada más sanidad, es salvación y sanidad sobre este hombre, hermanos. Ahí encontramos la misericordia de Dios. Por eso decía: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y consumir se refiere al hecho de destruir, de exterminar, de perecer. En el Salmo 119 dice: como escoria hiciste consumir
a todos los impíos de la tierra. Y nosotros podemos entender que el juicio que había venido sobre Jerusalén era a causa del pecado, de la idolatría, hermanos, ¿no? De haberse rebelado contra Dios. Y el salmista hacía mención que los impíos, los injustos van a ser consumidos. Y es el mismo juicio que estaba llegando sobre Jerusalén, ¿no? Pero no nada más las adversidades las estaban viviendo los impíos, sino también los justos en aquel momento. Pero aquellos justos sabían que la misericordia de Dios les bastaba, era suficiente para ellos. Y nos hace mención que podía ver cómo la ciudad estaba siendo destruida, el templo, hermanos, que era el símbolo para muchos de los judíos, como de que nada iba a pasarles a ellos, porque en medio de Jerusalén estaba el templo del Señor. Habían tomado el templo como una especie de amuleto. Sin embargo, nosotros vemos que Jerusalén fue destruida totalmente, ¿no? Y encontramos esta circunstancia, dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice decaer o decayeron significa acabar, cesar, concluir, desvanecerse, marchitarse. Pero el Salmo 103 en su versículo 17 nos dice: mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. ¿Qué nos está mostrando? Que la misericordia de Jehová es eterna, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Entonces, Jeremías era un hombre que conocía al Señor, era un hombre que conocía quién era Dios, quién era Jehová, y por eso él decía: es por la misericordia de Jehová. Es por la misericordia de Jehová que nosotros no somos consumidos. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, él estaba en medio de una circunstancia, de una adversidad, hermanos, de algo terrible. Y mucha gente estaba desesperada, triste, llorando. Pero Jeremías podía decir claramente estas palabras. ¿Por qué? Porque él conocía al Señor en la intimidad. Sabía que Dios era un Dios misericordioso. Sabía que Dios se inclinaba, hermanos, se inclina sobre los que le temen, se inclina sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le buscan en medio de las adversidades, hermanos. Y es claro que Jeremías no la pasó nada bien, ¿no? Jeremías fue lastimado, herido, menospreciado por sus compatriotas en aquel lugar, metido a un foso, a una cisterna, hermanos. No, fue menospreciado la palabra de Dios, pero Jeremías decía de forma clara: es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias del Señor son eternas, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe demostrar, hermanos? Nosotros como iglesia del Señor, nosotros debemos también de creer y confiar en ello, que la misericordia de Dios es eterna, que Dios se inclina para con su pueblo, que Dios nos mira y que está al pendiente de nosotros, no importando las adversidades que nosotros podamos estar viviendo. En el versículo 23 de Lamentaciones dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En las adversidades Dios muestra su misericordia porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque el Señor no cambia, hermanos. La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable, y es inmutable en su naturaleza. Está en Él el ser fiel de nuestro Dios, fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha prometido a su pueblo, y Él las promesas que ha expresado, hermanos, el Señor las mantendrá. Él no cambia como puede ser el hombre, como puede ser la mujer, hermanos. Él es inmutable, hermanos. Y por lo tanto, ¿nuestro Dios es digno de confianza temporal? No, es digno de confianza eterna, hermanos. No importando cuán difíciles o improbables parezcan las promesas de nuestro Dios, Dios las va a cumplir. Él es digno
de confianza. Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, hermanos. Entonces aquí expresaba esto al pueblo. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, hermanos. Dios fiel que guarda su pacto y la misericordia, hermano. Ese es nuestro Dios. Dios fiel, hermano. ¿No? Nosotros podemos entender que Él no cambia. ¿No? La fidelidad que el hombre, que la persona manifiesta no es real, no es total, hermano. Sin embargo, nuestro Dios es eterno y Él no cambia, no hay en Él ninguna variación, hermanos. La fidelidad de Dios se revela de manera muy clara por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y nosotros podemos encontrar en las Escrituras, bueno, usted puede encontrar que Él tiene títulos. La palabra de Dios nos muestra los títulos de nuestro Señor Jesucristo que tienen que ver con que Él es fiel. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5 nos habla que Él es el testigo fiel, hermanos. En Apocalipsis 2:13 nos muestra que Él es fiel. En Apocalipsis 3:14 nos muestra que Él es el testigo fiel y verdadero, hermanos. Y en el libro del Apocalipsis 19:11 nos muestra que Él es el llamado fiel y verdadero, hermanos. Ahora nosotros entendemos que el confiar en el Señor, hermanos, nosotros estamos seguros porque Él es fiel, hermanos. ¿No? El poner nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, estamos nosotros seguros. Por eso decía: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿No? O sea, la misericordia de Dios es constante en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la razón de que la misericordia de Dios sea constante en nuestras vidas? Porque Él es fiel, porque Él ha prometido ser misericordioso con sus hijos, con su pueblo, hermano. Pero que dijéramos que Dios es misericordioso, pero su misericordia es temporal, nada más en diferentes circunstancias. No, la misericordia de Dios es permanente, Él no cambia. La fidelidad de Dios nos puede ayudar a nosotros como creyentes muchas veces a superar las tentaciones y a perseverar en medio de los sufrimientos. En la primera epístola del apóstol San Pedro 4:19 nos muestra: y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenles sus almas como fiel criador, haciendo bien. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, si nosotros somos afligidos según la voluntad de Dios, ¿no? Porque todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, los que amamos a Dios, los que buscamos al Señor. Bueno, entonces nosotros vamos a estar seguros, hermanos, porque nuestro Dios es fiel, ¿no? Entonces eso es algo importante que nosotros lo podamos ver. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice: y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo, hermanos. ¿No? O sea, Jeremías expresaba estas palabras. Sin embargo, nosotros ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la personificación de la misericordia y de la fidelidad, hermano, de Dios. Por ello nosotros estamos seguros como tal. Y Lamentaciones 3:24 nos dice: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En las adversidades Dios muestra su misericordia porque Él es fiel, y nuestro corazón tome aliento, hermanos. Ahora hemos visto que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios se inclina hacia nosotros. Ahora, hermanos, en medio de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, debemos de tomar aliento porque nuestro Dios es fiel. O sea, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, hermano. No importando la tribulación, la lucha que nosotros podamos tener, hermanos, nuestro corazón tome aliento. No estamos solos ni estamos desamparados.
Dice, nuestra parte o porción es un galardón o hacienda o heredad. Cuando dice mi parte es Jehová, mi parte, se está refiriendo, Jehová es la porción. El Salmo 16, 5 y 6 nos dice, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista decía que su herencia, su heredad no son las cosas, no son las bendiciones, no es el palacio, no es el reino, su heredad, su porción es Jehová, hermanos. Y esto es importante que nosotros entendamos, hermanos, que nuestra porción, que nuestra heredad debe de ser el Señor, nuestro Dios. O sea, nos da gozo el ver las bendiciones que el Señor derrama en nosotros, hermanos, pero ¿de qué nos sirven todas las bendiciones si no tendemos a Dios en nuestras vidas? De nada, exactamente, no nos serviría para nada todo lo que nosotros podemos tener. El Salmo 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome vuestro corazón aliento. ¿No? Entonces, el salmista decía, esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome vuestro corazón aliento. ¿No? Si usted conoce al Señor y usted sabe que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso, que el Señor se inclina hacia su pueblo, hermanos, entonces, hermano, tome aliento su corazón. El Salmo 33, 18 dice, he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios nos está viendo, hermanos. Dios le ve en medio de la prueba. Dios le ve en medio de la tribulación, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos entender. Nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. ¿No? Es por la misericordia de Jehová, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, hermanos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermano, a lo mejor usted sí está pasando momentos complicados, a lo mejor usted está enfermo o tiene un familiar cercano a usted que está enfermo, ¿no? O a lo mejor está pasando circunstancias terribles en el trabajo, en la familia, en el hogar, hermano. Dios es fiel. No vamos a ser consumidos, no vamos a ser despedazados como un leño en el fuego, hermanos, que es consumido totalmente. No, hermano, porque nuestro Dios es fiel, porque Él lo ha prometido, porque prometió estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Jeremías lo veía, la desolación plena en Jerusalén. Sin embargo, él podía decir esto, hermano: es por la misericordia de Dios, de Jehová, que no somos consumidos. Él veía que el juicio de Dios era justo y que el pueblo merecía el castigo y la reprensión, hermanos. Pero Jeremías, él como el remanente, seguía esperando en un Dios misericordioso, que el Señor es el que hace la herida, pero también la cura, hermanos. Y en medio de todas las circunstancias, usted debe de entender que Dios tiene misericordia, que Dios se inclina hacia usted, que Dios extiende su mano, hermanos. Téngalo usted por seguro, nuestro Dios no cambia. Tome aliento su corazón en este tiempo, hermanos. No va a ser consumido. Dios lo tiene sujeto de su mano derecha. Póngase por favor de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle de su gracia. Si usted está pasando estas circunstancias difíciles, adversidades, recuerde que Dios es fiel. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Dios, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, porque tú permaneces, Señor, fiel para con nosotros. Por ello tus misericordias son constantes para con nosotros, Dios. Por eso tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios.
Por ello, Dios, si tú no fueras fiel, Señor, a lo mejor disfrutaríamos, Señor, de misericordias de una forma intermitente, Dios, Señor, pero no es así, Dios. Tu misericordia es constante en nuestras vidas porque tú eres fiel y permaneces fiel para con tus hijos, Dios. Tus ojos están, Señor, abiertos, mirando, Dios, Señor, a tu pueblo, Padre eterno, Señor. Tú te inclinas hacia nosotros, Dios, Señor. Tú no cambias, Padre eterno, Señor, como cambia el hombre, Padre eterno, Señor. Hoy, Señor, que tu pueblo en este tiempo pueda tomar aliento en medio de las circunstancias que está viviendo, de las adversidades, Padre eterno, Señor. Él pueda, Señor, confiar plenamente en ti, no en el hombre, dejar de esperar y de confiar en el hombre, en la capacidad, Señor, del hombre. Dios, Señor, tú eres el único que cambias las vidas y los corazones, Padre eterno, Señor. Obra, Dios, en nuestras vidas en este tiempo. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios, con tu pueblo, Padre eterno, Señor. Bendice, Dios, también te pedimos que bendigas una ofrenda que va a ser depositada, Padre eterno, Señor, la multipliques y la hagas extensiva. Los fines son santos, Padre eterno, Señor, también. Señor, llegando el momento de salir, que nos lleves con bendición a aquellos que van a ir a sus hogares, Señor. Vamos a ir también a los grupos doctrinales, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Ocupe su lugar entonces.